¿Sí me entiende? Rebota y salga, rebota y salga. El deporte, la verdad, es costoso. Los tenis cuestan, la ropa cuesta, unos Spice que vienen con clavos cuestan, sí, y uno quiere tener los últimos. El transporte cuesta, sí, porque una ciudad como esta tan grande. Me estaba volviendo loca, me estaba levantando a las 3, 4 de la mañana gritando de la nada, estaba desesperada, me le tiraba los pies a mi mamá, le decía que me perdonara, no sabía por qué. Empezaba a hablar sola, empezaba a gritar esporádicamente, me tenían que agarrar porque mi mente no creía esa situación. Siempre se tienen obstáculos cuando hay frustraciones porque el apoyo no llegó, porque no nos llevaron a un campeonato o porque no nos llevaban a la cantidad de campeonatos que de pronto uno quería. Muy difícil, fue creo que el momento más difícil de mi vida en la parte deportiva y personal, porque al inicio todo el mundo dice Europa, vamos por Europa, pero llegar como llegué yo es difícil. Si vos llegas con un equipo directamente profesional que te compran acá, llegas con una cosa totalmente diferente, ¿no? Pero si llegas como llegué yo, que llegué de cero, un proceso, ¿no? Un proceso que no fue fácil, ¿no? Entonces es una cosa totalmente diferente. Creo que la familia mía me apoyó, mi mamá me apoyó, mi papá me apoyó. Yo jugaba fútbol sin ningún problema, jugaba microfútbol, jugaba baloncesto, empecé jugando baloncesto, después hice atletismo. Nunca mi papá me prohibió ni mi mamá ir a hacer atletismo, ir a jugar microfútbol, ir a jugar fútbol. Luego me pedía que fuera responsable con el colegio, con las tareas. Que eso, pues, de por sí uno casi siempre vuela a jugar, pero obstáculos como mi niñez, como para jugar fútbol, no los tuve nunca. Lo que sucede es que hay algo muy claro. Lamentablemente, nosotros no tenemos la cultura, no tenemos a veces la ayuda de saber administrar nuestro dinero. Lo poco, mucho que uno gana en el fútbol, en aquella época no se ganaba tanto como ganan hoy en día. A mí lo que yo me acuerdo es que mi pase costó 5 pesos. 5 pesos y ahí no sé si lo pagó Nales, que era el presidente del Deportivo Cali. Yo creo que no lo alcanzó a pagar. Siempre, creo que me gustaba entrenar mucho, siempre me gustaba entrenar. Me exageraba tanto en el entreno que me lesioné mucho.
En noviembre, diciembre, así fuera, estuviéramos eliminados, entrenaba y me lesionaba y llegaba a arreglar un contrato al Deportivo Cali. Yo, presidentes que me han dicho, usted viene a arreglar aquí, está en muletas. Entonces, eso me hacía más fuerte, pero siempre me entregué a una institución como Deportivo Cali, a la cual le agradezco todo. El momento más triste, a nivel personal, cuando tuve el accidente de mi mano, no sé si de pronto lo saben, yo tuve un accidente estando en mi casa, tuve un corte casi al 100% de mi antebrazo, estaba en embarazo, tenía 9 meses de embarazo, estaba justo ya para salir, porque tenía la esperanza de que me iba a poder recuperar para ir a Londres, pero esto lo interrumpió. Me corto, salgo al hospital, cuando llego allá me dicen que yo ya no voy a poder volver a levantar pesas nunca más, porque tuve corte de los 5 tendones de la mano, de 2 nervios, y mi mano literalmente llegó colgando al hospital, y yo con esta mano lo que hacía era levantarla, me hicieron un torniquete, estaba perdiendo demasiada sangre. Yo solo pensaba que ya todo había terminado, que ya Lady en la historia, y que pues no pensé que mi final iba a ser así. Nosotros éramos la Selección Colombia que iba para el Táchira, estaba Fabio Parra, estaba el Condorito Corredor, que eran corredores muy buenos, estaba hacia Choque. Y en el circuito, que es un circuito que es prácticamente sube y baja, porque se pasa por un lado de la catedral, luego por la parte de atrás. Y en la bajada, había una bajada bastante pronunciada, Fabio Parra se había ido adelante y el entrenador me dio la orden de que tratara de llegar, porque la idea era que la Selección Colombia hiciera los primeros 5 lugares, nosotros éramos 6 ciclistas. Entonces yo arranqué, empecé la bajadita, Fabio lo veía ahí a la distancia y Fabio prácticamente estaba como esperándome para engancharme y irnos los dos. Y entre Fabio y mi persona, yo vi que se empezó a atravesar un señor con un carro de helados, de paletas. Entonces yo le grité, pues yo le pegué el grito, el tipo frenó, se paró y me dejó un espacio que yo entendí que era para que yo pasara. Cuando ya estoy llegando allí, yo escucho que la gente le grita cosas al tipo porque el lote venía cerca, yo hacía poquito había arrancado el lote. Y el señor lo que hace es que mete el carro por el espacio que yo iba, y yo ya iba otra vez impulsado con la cabeza agachada, y ahí me di contra el carro de paleta. Ese carro es unos carros que son muy pesados. Yo le pego, salgo por encima, me abro la cabeza y después nos dimos cuenta que tenía fractura en la columna. No es llegar aquí, tengo un talento y ya. Los tenis cuestan, la ropa cuesta, unos Spice que vienen con clavos cuestan, sí, y uno quiere tener los últimos. El transporte cuesta, sí, porque una ciudad como esta tan grande. Y en aquel momento yo vivía en Palmira, ya es otro cuento. Pero yo fui muy amiguero. Yo me hice compañero de un gran amigo por ahí, se llama Alejandro Pelaza. Entonces, ¿yo qué hacía? Los viernes, que no tenía escuela, yo me quedaba, entrenaba viernes y sábado, y ahí sumaba un día. Y así fue aprendiendo, hasta que por mi talento y el trabajo que teníamos con el profe, logré ser deportista apoyado, que ya ahí ya tú sustentas al menos tus pasajes. En los R's estás haciendo la rotación de cadera y aparte los estás subiendo demasiado. Entonces parece que estuvieras haciendo una posición de 10-2. Tenés que devolver los hombros y tenés que hacer presión hacia abajo de las piernas porque sos en los RC que estás mal. Sí, claro, siempre se tienen obstáculos cuando hay frustraciones porque el apoyo no llegó, porque no nos llevaron a un campeonato o porque no nos llevaban a la cantidad de campeonatos que de pronto uno quería. Ese tipo de cosas siempre golpeó, pero pues yo pienso que una de las fortalezas que tienen los deportistas es la resiliencia y eso definitivamente lo va mejorando a uno como persona y como ser humano.
Recuerdo cuando yo empecé habíamos 42 niños entre los 9 y 12 años. Pues era muy bacano porque había un referente, el referente era Oscar Figueroa. Fueron muchos compromisos que de una u otra forma hizo que en determinadas épocas, sumado al tema educativo, el tema profesional en la universidad, hizo que muchas veces no estuviera aquí tan de lleno en los entrenamientos. Y justo para el 2011 tuvimos un inconveniente con la federación en donde hice, a través de medios de comunicación, expuse diferentes situaciones que no estaban siendo bien para mis compañeros. No para mí, pero sí para mis compañeros no era lo justo, lo correcto con base a lo que yo pretendía. Y saqué muchas cosas a la luz. Eso me costó la Selección Colombia de enero del 2012, era año olímpico. Y te digo que fueron 2 meses para mí durísimos en donde perdí apoyo de Coldeportes, perdí la Selección Colombia, hice absolutamente de todo, pero se veía muy difícil lograr acceder a las clasificaciones olímpicas porque, en resumidas cuentas, se hizo el Campeonato Nacional en diciembre. Yo venía de una fractura del peroné del 2011 del Mundial, en donde nos dimos cuenta cuando ya habíamos llegado a Colombia después del Mundial, y debía bajar a 55 kilos pesando 60. Llegué a 57 y como no di el peso, tuve que competir en la categoría de los 63 kilos. Yo era la Selección Colombia del 2011. Una que me duele es haber estado tirando piedra o loco con un golpe en la cabeza, ¿no? En esos 8 meses me tocó trabajar en un supermercado porque los ahorros que tenía se habían acabado. Yo vivía con un tío, mi tío no estaba trabajando, pero yo decía, tío, algo bueno hay. Ese sacrificio que viene atrás debe ser una cosa increíble. Algo bueno tiene que haber al fondo de todo esto. Comencé a trabajar en el supermercado, ahí aprendí a hablar italiano, comencé a conocer las culturas, la gente, ¿no? Fue una escuela. Esos 8 meses fue una escuela para mí porque aprendí a ser otra persona. No estaba esto del internet, la facilidad de ir al exterior, de jugar. Mire que muchos jugadores ni siquiera están en nuestro fútbol, sino que van de una vez a otros clubes porque tienen una gran capacidad y porque el internet hace o facilita el que lo conozcan y todo el cuento, ¿no? No, porque en ese tiempo estábamos empezando y nosotros ganábamos, yo creo que 150 pesos. A veces se acumulaban en 300, pero imagínese, con eso nos alcanzaba hasta para ir a la galería de mercar. Ahí está la gran historia. Resulta que, bueno, me operaron, el médico me mandó una recuperación muy lenta, unas pruebas y unos fisioterapeutas que me acompañaron en mi rehabilitación. Y empecé poco a poco, pero la mano, en lugar de coger fuerza o músculo, cada día se estaba como desintegrando más. Al punto que mi mano quedó como la de una pata de gallina, literal como así, y se quita. Mi mano se secó. Y de la vergüenza, yo me ponía como una venda para disimular como la mano así. Me acuerdo tanto que el médico me dijo, si esta mano sigue desintegrándose, y estaba negra, estaba totalmente negra porque la sangre se había como acumulado, al final hay que mirar porque si no se puede llegar al punto, porque si toma una infección, se tiene que amputar esta mano. Entonces, yo me acuerdo que yo siempre, toda mi vida he sido cristiana, pero yo estaba apartada de los caminos de Dios y yo estaba pensando en todo menos en Dios. Y yo en ese momento me tiré al piso a llorar y a decirle, Señor, usted es el único que puede ayudarme, el único que puede hacer un milagro en mi vida. Perdóname si de pronto te he ofendido, si de pronto he hecho lo que a ti no te agrada, pero necesito más que nunca que me ayudes. Necesito un milagro porque yo no tengo de dónde más echar mano. Todo lo que he construido y lo que tengo es por medio del deporte. Yo no sé trabajar, no he estudiado, no he hecho nada. Necesito volver sí o sí a mi deporte.
Y resulta que empecé, me estaba volviendo loca, me estaba levantando a las 3, 4 de la mañana gritando de la nada, estaba desesperada, me le tiraba los pies a mi mamá, le decía que me perdonara, no sabía por qué. Empezaba a hablar sola, empezaba a gritar esporádicamente, me tenían que agarrar porque mi mente no creía esa situación, que Lady Solís, una deportista en la que una vez fui todo, ahora estoy siendo nada con esta mano, o sea, no va a pasar más nada con Lady. Y desde allí empecé a entrenar la fuerza de mi mano, a entrenar la fuerza de mi mano con fe, creyendo que me iba a recuperar. Y bueno, para resumirte un poco la historia, 8 o 9 meses después, ya estaba tomando ya como más o menos el 30-40% de mi entrenamiento normal y empecé a entrenar, a recuperarme y cuando menos pensé, estaba nuevamente en un campeonato del mundo. Tuve como la no fortuna de ser segundo en muchas competencias, en demasiadas. Yo fui subcampeón panamericano, fui subcampeón nacional de ruta 3 veces, fui subcampeón de la Vuelta a Antioquia, de la Clásica Boyacá, bueno, una infinidad de segundos. Pero yo creo que una de mis más grandes alegrías fue haber ganado la Vuelta al Valle. Son tantos. Mira que yo tengo uno muy presente que fue el campeonato suramericano en Argentina. Y estando allá, yo me lesiono. 2 días antes de la competencia. Sufrí un esguince, entonces me tocó quedarme tranquilo. Y en ese momento, el día de la competencia, recuerdo que yo decía, pues voy a intentarlo. No me voy a quedar atrás, no me voy a quedar sin llegar aquí y saber qué puede pasar. Si me termino de lesionar, pues me lesiono. Y preciso, salí a competir, sentí el dolor, pero yo decía, vamos. Y era una valla tras otra, una valla tras otra, una valla tras otra, hasta que en un momento rebasé al grupo y aceleré y entré. Eso para mí es muy bonito porque me enseñó a ser un poquito humilde. Bueno, no era tanto el clima, sino lo que más me afectaba era el estado del escenario, porque no podía caer una lluviecita porque nos inundábamos. Entonces, el gran problema era ese, que uno iba a entrenar, pero muchas veces no podíamos entrenar porque el escenario estaba inundado, entrenábamos en un sótano. Imagínate sacar eso de un sótano, era muy complicado. Pero al final logramos hacer los entrenamientos, a veces nos tocaba dejar de entrenar 3, 4 días hasta que el coliseo se secara, luego llegar a lavar, pero no era tanto por el clima, sino por el estado del escenario. Y había ocupado el 4º puesto en un campeonato mundial en Polonia. Y creo que de allí empezó nuevamente el ave fénix. Empecé más fuerte, Dios realmente hizo el milagro en mi vida. 2 años más tarde me coroné campeona mundial con nuevo récord en Colombia y mi carrera se potencializó, ni siquiera volvía como era antes. Mis marcas mejoraron y mi rendimiento mejoró, gracias a Dios, que hizo el milagro completamente y como dice el dicho, lo que no te mata literalmente te hace más fuerte. Yo cuando comencé a entrar en la vida normal en Europa, comencé a ver muchas cosas que acá no veía. Comencé a valorar otras cosas. Y yo decía, Dios mío, esto no es solamente jugar fútbol. Porque si vos ves el mundo de la parte deportiva, la ves de otro lado. Comencé a trabajar, duré 8 meses. Cuando yo llegué a tocar puertas, a decir, mira, necesito un trabajo. Me dijeron, sí, pero esto.
Y yo le dije, está bien, súper. Me va bien todo. Y me quieren involucrar, pero ya estoy cansado ya. Mis cicatrices no me dan ya. Mi rodilla, mi hombro, todo. Y quiero sentarme a descansar. Alguien que tenga platica y que quiera estar conmigo pagándome, yo lo aceptaría de 1000 amores. Sí, ese es un episodio que siempre lo recuerdo y que yo siempre digo que me partió mi carrera ciclística en dos. Porque en ese momento yo era de la, digamos, de la élite del ciclismo, estaba siempre en todas las selecciones que habían. Ya había corrido por Colombia, pues, bolivarianos, centroamericanos, panamericanos, había estado en Juegos Olímpicos. Y era como la gran oportunidad después de esa vuelta, íbamos para la Vuelta al Táchira, de ir a Europa para correr lo que fue ya la avanzada de Colombia en Europa. No pude ir porque ahí en ese circuito me fracturé la columna. Es un circuito que al entrenador se le ocurrió ir faltando 3 días para correr una Vuelta al Táchira, y después de esa vuelta era que se iba a correr el Tour del Avenir, cuando fue Alfonso Flores y todo. Y yo estaba pues en ese grupo de los preferidos para hacer Selección Colombia. Entonces siempre digo que mi carrera deportiva se partió ahí, lo que fue antes del accidente, y después traen una camilla de esas que usaban antes aquí en el estadio, que son una lona. La supuesta ambulancia era una camioneta de Platón. Entonces me ponen en la camilla, me meten con los pies hacia la cabina del chofer, la puertica del volco queda abierta, afortunadamente se subió un agente de la policía, y cuando el tipo arranca, pues yo salgo disparado hacia afuera, y cuando ya voy a caer prácticamente, el policía me alcanza a coger con una mano y me empieza, yo era mirando el piso y yo apenas veía eso, pues terrible como pasaba el piso allí. Y en la camioneta iba a millón, pues, porque pues, supuestamente la vía está abierta, entonces él ni cuenta se dio. El policía yo era gritándole al policía, no me suelte, por favor, no me suelte. Él me fue jalando hasta que logró meterme nuevamente en el volcán. Que donde él no esté, donde él no me coja, yo creo que ahí hubiera quedado listo, como dicen. No, una alegría inmensa. Yo tengo hasta una foto bonita ahí, tirando los brazos para atrás, agradeciendo. Tengo una foto bonita con la bandera, representando al país después de lo que ya hablamos. Yo vengo de Buenaventura, el Chocó, luego el Valle. Entonces es una alegría muy grande y siempre quería como mostrarle eso a otra persona, pero en ese momento no sabía cómo.